Encontré otro apodo de bebé. Te ves como 20 años más joven. Excelente. ¿Cómo puede mejorar más? ¿Cómo puede mejorar aún más? Sí. Entonces, gracias por acompañarme acá este mes. Una de las cosas que quería platicar contigo era básicamente estar del otro lado de la recuperación y vivir con un adicto. Un poco como lo que es y cómo lidiaste tú con eso. Pues definitivamente no lidié con ello con gracia todo el tiempo. Es una de esas cosas que definitivamente subestimé. Tuve un punto de vista muy fuerte de que el amor lo puede todo y que mi amor por ella sería suficiente en cuanto a la relationship que teníamos iba a ser suficiente para ni siquiera considerar tener algo como alcohol que consumiera su universo. Y funcionaba por un tiempo. Regresando, que a menos que tengas las herramientas, simplemente siguen regresando. Y todavía regresarán, pero por lo menos cuando tienes herramientas que realmente funcionan, pues en su momento pensé tratar de yo arreglarlo, de amarla lo suficiente, amarla de todas las maneras correctas es suficiente. Y para lo único es que estaba tratando de controlarla y realmente la orillaba más a beber. Es interesante, quiero algo de contexto para las personas, algo de información cuando dices eso, porque yo he visto en mi mundo, he visto tantas cosas que he elegido mientras bebo, y volteo a ver eso y digo, ¿qué pasa? Eh, no es un buen lugar desde el cual pasar para tratar incluso de, como para justificar esa insania, esa locura que pasa en la cabeza de un adicto, darle la vuelta, pero ese tema con el amor hizo tanto ese, es como de, bueno, pues no me amas, pero siempre era esta necesidad de validación, pero también una necesidad de salvar. Es casi como una llorar por ayuda, pero al mismo tiempo sin querer recibir ayuda. Definitivamente tenía la mentalidad del Salvador y todavía lo tengo, pero he trabajado por ello. Cuando nos conocimos me dijo que o sea, me dijo primero en los 10, 15 minutos, me dijo que tenía desorden bipolar, que estaba diagnosticada desde que tenía 17 años y ya tenía una bebé cuando él era bebé. Y recuerdo ver este punto de vista de era tan brillante y con la sin aburrirme. Entonces, mi punto de vista es, pues si la amo lo suficiente y si puedo proveer como un espacio a salvo para ella y para su hijo, que es mi hijo, eres maravilloso. Es esta persona cuando era bebé y me acuerdo haber tenido este punto de vista de que era tan brillante y tan bella y o sea, no que por horas y nunca aburrirme. Así es que mi punto de vista era, pues si la amo lo suficiente, cuando empiezas a agregar los estreses de la vida, definitivamente tenía temas de como doctor, como quiropráctico, estaba estresado, estaba preocupado de que ella iba a tener un episodio bipolar o estaba viviendo casualmente, pero no tenía un botón de apagado. Si sé a lo que te refieres, es como, es momento de detenerte, es momento de irte y simplemente seguía bebiendo y bebiendo y bebiendo.
y no pensaba nada. Por suerte tiene botón. Si yo tomaba como ella, no tocaría el alcohol por 6 meses y me vomitaría. Ella no tenía un botón de apagado, que es indicativo para mí la alergia no tiene botón de apagar. Y traté de razonar con ella y en Alcohólicos Anónimos te dicen, no puedes razonar con la insania, pero para la persona que es que yo fui junto también y también echaba fiesta, no voy a mentir. También tenía que ver como mi parte en el viaje es como, a ver, yo también soy un adicto o solamente porque no tengo una gran tolerancia necesariamente quiere decir que no soy adicto, pero no era algo que me llevara. Pero leí Narcóticos Anónimos, los adictos porque soy un fanático total, entonces siempre me enamoro con estas mujeres que tienen estas cosas pasando. Y cuando finalmente me encontré con los codependientes anónimos, dije, pum, 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 ese es el ganador. Encontré gente que realmente me necesitaba y me validaba a mí. Y había este sistema de autorrespuesta de, pues nunca me van a dejar porque me necesitan. Y fue como, wow, eso fue como una cachetada que necesité voltear a ver cuando, como por sus episodios, a ver, es algo con lo que yo quiero vivir durante el resto de mi vida. Y en ese momento ya teníamos 2 hijos, teníamos un hijo y después fue interesante. La pregunta es lo bipolar que está como llevando el alcoholismo o al revés. Era una tormenta perfecto cuando los episodios se activaban y cuando ella estaba sobria era maravillosa, pero definitivamente estaba como inoculándolo porque siempre tenía ese miedo de cuándo va a pasar de nuevo, qué evento estresante va a ocurrir en el futuro que la va a hacer disparar y entonces va a querer volver a empezar a beber. Entonces, como persona que estás enamorado de alguien, cuando sigues proyectando eso como posibilidad, tu punto de vista va a crear tu realidad. Y ella estaba súper consciente, entonces ella energéticamente está consciente de que yo le estoy proyectando de qué tal que esa tormenta vuelva a pasar, va, me va a volver a pasar por esto y que hay de los niños. Y a la larga tuvimos una hija, entonces teníamos 3 niños. Esto que tú estás diciendo de que hiciste Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos y todos esos otros, es una de las cosas que admiro de ti, es que cuando cuentas esta historia de hacer los 4 pasos, el programa de 4 pasos y escribir tu inventario de vida, escribir tus resentimientos, y sé que dije en el último log con Dane, escribí 43 páginas completas de resentimientos de tanto pueda contra mía. Cuando me contaste esta historia, al que yo quiero como llegar o tener como esta conciencia en esto, es que realmente poder lidiar con ello del otro lado. Empieza a hacerme, estoy viendo diferentes cosas con la recuperación y la adicción. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes dar información de estas cosas? 80% de las personas que me escribieron lo estaban viendo del otro lado, con los hermanos o con los padres que eran adictos, que era como de no sé qué carajos hacer, ayuda. Y he visto los comentarios también acá, entonces me pregunto, esto de profundizar, tuve que voltear a ver esa identificación incorrecta entre y realmente tener cariño por la persona, en donde, ok, sí, pero si te salvo, entonces tengo cariño, no es más bien ser un salvador. Y no funciona lo que aprendí,
que las personas que tienen como la mentalidad de Salvador o capacidad, Mhm. que básicamente son todos, por cierto, o por lo menos todos los que están buscando, sí, realmente estamos buscando verdad, What I learned, which un mundo más grandioso, people por who lo menos have buscar la verdad are para sort of una like mejor familia, una familia más counterculture, funcional. Solamente para and empezar por ahí, para mí, siendo doctor holístico, es como, ¿cómo podemos we're seeking the hacer esto de una diferente a manera? better world, a greater world, or at least Pero some una de las truth to create cosas a better family, que a more no me functional gustó family, even just en ese starting off that momento, way. And for me, porque me being in inspiraba a the dejar ir, chiropractic a field and soltarlos y a que holistic permitir doctors que from all ellos abroad, it eligieran. was like Y eso está listen jodido, to these things you guys are especialmente doing. cuando tienes un Um, corazón enorme, cuando amas a la but one persona, of the things that helped pero te das and nothing cuenta like que at the al time tratar tú de controlarlo, al because tratar it tú was like de it required me encapsularlos, to casi let como go ponerlos en una prisión para que nunca and to let them se be. equivoquen, se jodan, no And funciona para it nada. sucked. Entonces That's tuve something that que empezar a ver hit hard when you cosas love the acerca de mí person, mismo. but you realize Número that uno, porque you're es trying to control it. como You're esta que trying to acerca de mí encapsulate que sigo put them in a haciendo. prison so that they would Es never como, get out. ok, tengo esta So mentalidad de early Salvador. En este at momento all, aprendí que era un I had dependiente to clásico. start Necesitaba que looking la gente me at many necesitara. things about Y myself. Number one, cuando tú why dices, is it ok, voy a dejar que ellos eligen y si se van y what is it about me that se mueren, pero eso no es attracted? cariño Okay, well, I have the savior mentality. At that enorme. time, I learned I was placid codependent. I needed people to need me. Esa elección de All right. siquiera And voltear a then, ver eso, in this reality, pero verlo, pero you también tener un say, okay, well, if I reconocimiento let them choose de que eso to go realmente ahead es and cariño. die, then they're going to go ahead Creo and que die. para muchos de nosotros tenemos esta identificación incorrecta y aplicación incorrecta de lo que es el cariño. Tengo un cariño y voy a renunciar a mí, renuncio a mi vida por ti, si tengo cariño por ti, te salvo, renuncio a mi vida. Es ver esa elección por sí mismo. Eso dijiste de tener que estar fácil, Hmm. rudo, pero lo hice. Y me acuerdo que estaba con los niños, se quedó con su padre y fue a los 12 pasos. Diría que de todas las modalidades que hicimos, yo no sabía de Access Consciousness en el momento, me hubiera encantado que sí. De todas las modalidades que hicimos, los 12 pasos But I didn't. realmente le dio la She did vuelta. I remember that she did Cuando yo an hice el inventario, exercise pude like voltear a 30 ver days qué tan straight with enojado, qué tan Father. hijo de She puta did era. 12 O steps. sea, en mi I was inventario doing era all the así. different modalities we did. I didn't know Me what to encanta do que dijeras at eso. the time. I wish I Esa did. historia para mí, Out of all the modalities we had ever done, it was the 12 steps that o sea, actually cuando dices turned esto, her around. And it actually took me some escribiste el time tuyo, too ¿no? ¿De qué before tan I grande era? actually did the inventory Eran because como of 3 how pulgadas, era angry una and son of a carpeta. bitch I was. I mean, my inventory was about that thick. I Y had también yo hice los 12 pasos y era de, tú eres un hijo de puta encabronado, ¿verdad? Sí. Pero para mí para mí eso es un reconocimiento de quién it eres was a tú como ring persona. ring Cuando te binder of escuché diciendo people eso, and I fue remember como, one of the eso ladies in es line who tan did the 12 tú, steps and said, porque "You're important, you tiene, little bugger." o sea, sí, es este corazón enorme, es este cariño, es dónde está como mi parte en esto, cómo influir, porque sí estaba controlando en general, olvídate de ella, de sus adicciones y su bipolaridad. Era un controlador italiano celoso con un concepto de Napoleón por ahí también seguramente, pero con bebé, con cara de bebé, sin bigote. Y entonces tuve que voltear a ver y cuando And hice now, forget eso, about her dije, oye, la madre, her addiction to soy un hijo de alcohol. puta, puedo ser un hijo de I was puta. controlling, but Y she tengo was un punto de vista en que controlled ciertas áreas with her yo me las sé addiction mejor to y eso puede ser muy alcoholism. molesto de estar compartiendo contigo. Y entonces la llevó a beber, no. And yeah, so I had to, and Em, then when I did that fifth step, I had to look at eso myself era and algo go, de que I'm no, in this había place cosas que no because les gustaba en medio de sus episodios I o have a point of lo view que in sea. certain areas where I know best. And that could be very Muchas annoying to cosas que people. dijo en esos epiodios fue correcto. Did it El drain me? castigo No. compensaba Did al crimen, no, pero say that tenía que voltear a ver las my cosas que sí eran problems ciertas y with mi what was going objetivo on in our en marriage ese momento era la were familia. episodes or binges or whatever?
No quería que los niños no tuvieran a su madre y tuve que voltear a verla. Voy a regresar una vez que y me hizo pasar y fue como, ¿sabes qué? Sí, la amaba. El amor lo conquista todo. Das renuncias y después te vas a lo cristiano y el es como pones a tu vida como Jesús puso su vida por nosotros, es lo mismo que haces por tu esposa. Y entonces yo hice eso al pie de la letra. Me hubiera aventado enfrente de un autobús por cualquier persona y no era una vida feliz para mí. Pero también es en donde Access entra porque si tú ves un punto de vista como de renuncias a tu vida porque Jesús puso su vida en línea, ese punto de vista no es paz, no crea espacio para que tú elijas cualquier cosa más allá de ser un salvador. Eso es lo que me gusta de Access. Tú superas esos puntos de vista, creas un punto de vista diferente, una vida diferente para ti, para el mundo en el futuro. De, dices, te encantaría haber tenido Access y que lo que funcionó fueron los 12 pasos. Sí, para mí también. Y eso es una de las cosas que estoy viendo con el futuro y lo que deseo crear, es porque yo utilicé las herramientas por 13 años y de todas maneras elegí la elección, de todas maneras elegí el alcoholismo. Entonces digo eso porque el programa de 12 pasos fue lo único que me hizo dejar de, no había manera de poderme, estaba directamente necesitado voltear a verme a mí mismo, de a ver qué putas estoy eligiendo, pero también quiero decir con esto que dijiste de como que ella te daba las excusas de por qué estaba eligiéndolo. Quiero decir a la gente que está allá afuera que no hay ninguna razón ni justificación de por qué un adicto elige cualquier cosa, por qué un alcohólico elige cualquier cosa. Si eres un miembro de la familia que tiene eso, simplemente quizá voltea a ver como por la conciencia en tu mundo de si eso te hace más ligero o pesado, porque yo sé para mí que yo también lo hice. Yo sé que estaba utilizando, uf, hice las cosas más estúpidas, pero las volteo a ver y digo, ok, genial, pues elegí eso y ahora qué sigue. Pero yo también hacía eso en donde es como, eso, estoy eligiendo esto porque, bla, bla. Cada vez que dices eso es una razón y justificación para que sigas eligiendo lo que sea que estás eligiendo. Sí, y yo, parte de mi siempre he estado buscando como interiormente, especialmente cuando salí de la escuela de quiroprácticos, entonces antes de conocerla, pero definitivamente eso me hizo voltear a ver como mi culpa dentro de yo. Y era de cuánto más perfecto puedo ser para que no los haga estar enfermos. O sea, no quería darle una razón para que ella quisiera tomar. Entonces, eso quería decir que yo tenía que ser perfecto. Entonces, siempre estaba en juicio, ya sé de si yo estaba haciendo lo correcto para que ella nunca tuviera que volver a beber y que ella estuviera feliz todo el tiempo. Pero también es esto de hay tanto juicio al respecto de la adicción está equivocada, cómo lidio con ello de una manera correcta. Pero yo veo muchas parejas también, tengo un amigo que ella es de mi lado de las cosas y su esposo bebe bastante seguido, ha tenido algunas multas, creo que casi perdió su licencia por manejar eh, es exitoso, no ha destruido su negocio. Están todos estos rangos, ¿no? Pero la manera en la que ella lo maneja tiene tanto desdén cuando lo hace. Y es como, a ver, espérate, ¿dónde está tu permisión? Tienes un desdén, no va a cambiar. El que tú tengas desdén por eso no va a cambiar nada. Y es como, ¿qué se requiere para que empieces a ver, no tu parte y de por qué porque está eligiendo, porque eso es en última instancia su elección, pero ¿qué es lo que tú estás siendo que está creando esta no vulnerabilidad, porque tú al tener estos muros y barreras es como de, es una mierda de persona, eso tampoco está creando más. Hoy te le está costando trabajo a su propia manera y no es algo que está eligiendo voltear a ver. Entonces, si te quieres quedar con él, necesitas estar en permisión de lo que él está eligiendo. Pero incluso eso, reconocer que tú estás eligiendo quedarte,
ya es algo diferente, porque esa es una de las grandes partes, reconocer del otro lado, estar del otro lado de la adicción, es hacer, o sea, ¿qué lecciones estoy tomando yo? ¿Estoy eligiendo quedarme o estoy eligiendo irme? Pero en I realidad think that's one of the big parts too, is recognizing on the other side, like being on the other side of addiction, is what choices am I making? What choices am I making? Am I choosing to stay or am I choosing to leave? But actually acknowledging the choices that you make, but also that there's nothing that you can do to change it. I mean, I remember conversations with Gary Douglas for probably 12 to 18 months before I actually stopped, where he would be asking me questions and it would be like, I'm not even looking at that. For me, the only, the los 12 first step pasos es probablemente in changing this for me was actually el desiring change. catártico mental más profundo y estudio muchas modalidades. Se requiere un montón de vulnerabilidad para estar muy presente con esos pasos y cualquier persona que los hace, que realmente hace cada uno de ellos, es liberador. Y de nuevo, una de las herramientas que aprendemos en Access para recibir más es tener intimidad contigo mismo y de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es uno de los componentes. Los pasos son una manera maravillosa de hacerlo si estás dispuesto a ver lo bueno, lo malo, lo feo y lo que dónde está enojado también. Sí, eso también sé que para muchas personas, una de las cosas que hablamos en Access es el enojo y la potencia. Son casi idénticos energéticamente. Me acuerdo de una conversación que estaba teniendo con Dane en algún momento. Estábamos hablando del enojo y le pregunté, oye, ¿ya tengo mucho de ese enojo? Y me dijo, sí, pues una de las cosas que me dijo fue el tener que estar dispuesto a atravesar ese enojo. Y fue como, esa es una de las cosas que no estaba dispuesto a atravesar, pero también es una de las cosas que traté de demostrar que no tenía, en donde es como demostrar lo opuesto de lo que decidiste que eres o por lo que te juzgas. Em, ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque me llegó. ¿Tú dirías que ves como cuando estás facilitando las clases de elección de posibilidades, tu nivel de recibir se exponenció? Tú, una cosa que he podido para utilizar lo que sea lo que están adictos, es si están teniendo estrés o y afectados por su nivel de recibir, expandiéndose o lo que sea, encontraste eso, esa oportunidad, cuando esa opción se presentaba. Obviamente tenías que ir a ver eso creaba estrés por ti. No estoy tratando de decir para justificar eso, pero sí, pero definitivamente detonaba. Las personas ven como los detonadores como de la razón y la justificación de por qué lo eligen, pero también en su momento sí era una razón y justificación. Pero uno de mis detonadores más grandes es cuando llegaba a este espacio de más de mí. Alguna puerta se abría y era wow. Y llegaba a tanto espacio y siempre era los tiempos como esos donde vivía más. Hubo un momento que estaba en Italia facilitando una clase y la clase estaba increíble. Me voló la cabeza, pero fue después de eso que terminé en rehabilitación en Italia por 2 semanas. Eso es un fenómeno en sí mismo, ¿no? Sí, resuélvelo. Pero ves, yo tengo alergia al alcohol, entonces yo me tomo un trago y pum, vamos. Que también sí es algo real, por cierto. En el documental llamando ¿Qué carajo sabemos? Hablan de eso, hablan de por qué las personas con las adicciones tienen, solamente desde el punto de vista fisiológico,
tienen estos receptores en su cerebro, están como vibrando, haciendo a la persona que se le antoje a lo que son adictos y los que no tienen alergia. Entonces sí hay un mecanismo fisiológico que está ocurriendo. Cuando tú dices que era un detonante, sí hay una respuesta fisiológica a eso, es verdad. Hay fisiológicamente algo que está pasando de lo que tienes que estar consciente para ir más allá de ello, ¿cierto? Ese es el asunto, que tienes que estar consciente de eso. Y como adicto, si deseas liberarte de ello y deseas sanar, tienes que estar dispuesto a estar consciente de desde dónde está funcionando tu cuerpo. Sé que, por ejemplo, para mí, que yo tengo una alergia al alcohol y tengo agradecimiento por el primer paso de Alcohólicos Anónimos, que es no tengo poder, soy yo, sobre el alcoholismo, no tengo ningún control sobre eso. Pero también una de las cosas más grandes que empezó a liberarme a mí es reconocer que incluso eso lo elegí, que incluso elegí la fisiología, el componente fisiológico de la alergia, para que incluso ahí, incluso con la alergia al alcohol, yo fui quien lo eligió. Buen punto. Entonces, en el tema de los 12 pasos, muchas personas tienen muchas cosas raras al respecto y también de Alcohólicos Anónimos como tal. Los Alcohólicos Anónimos es como todo es acerca de la religión. O sea, yo sí los tenía. Incluso el pensamiento de ir a una junta de Alcohólicos Anónimos como no, gracias, yo no soy una de esas personas, pero que sea una de las cosas más liberadoras. Nada más quiero mencionarlo desde mi punto de vista de lo que me contribuyó, porque incluso el segundo paso es la disposición de darle la vuelta a tu vida a un poder más grande que tú. Y muchas personas hacían eso tan religioso, Dios, Jesús o lo que sea. Pero me acuerdo un mentor que tuve que dijo, si tú no crees en nada de eso, hazlo como un botón, haz un botón. Me dijo, sí, sí, es acerca de verte a ti mismo, es acerca de ver algo fuera de ti que sea una contribución para tu vida. No solamente acerca de ti, fue como, Entonces para mí, la combinación de eso con Access, porque hablamos en Access acerca de que la conciencia es todo y todo está incluido sin nada y nada es juzgado. Y para mí fue una de las cosas temprano en mi recuperación, me acuerdo, que era como conciencia, por favor, o sea, en esa disposición de permitir que entrara, pero también digo eso porque incluso con la gente que está lidiando desde el otro lado el tema de la adicción, de que tienen a alguien adicto cercano, no estás solo. Pedir ayuda de el universo de la conciencia, pedir ayuda, punto. Es como, ¿qué lección tengo aquí que no estoy viendo? ¿Qué puedo hacer o hacer diferente con esto que no estoy eligiendo y que puedo elegir? Yo tuve que llegar a este espacio en donde no necesitaba que la gente me necesitara para que yo pudiera tener valor. Yo todavía sigo trabajando en ello, dice Brandon. Entonces llegué como cuánto de mi salvador, de mi cosa de salvador, era la necesidad de ser necesitado y que de alguna manera eso validaría o reconocería mi valor como alguien que está aquí vivo en el planeta Tierra. Entonces, estar solo e independiente fue muy difícil para mí en esos momentos, que gente estuviera a mi alrededor. Ahora soy lo opuesto. Y todo lleva de regreso al recibir, es no solamente para la persona que es adicta, pero también para el codependiente, para la persona del otro lado. Porque si están haciendo a su amante la fuente, todo lo que están, todas las energías creativas y generativas están yendo a asegurarse que esa persona se mantenga sobria para que ellos puedan tener una vida funcional juntos, para ellos mismos, para los niños. Pero todo se regresa al tema de recibir, de los dos lados. Si yo estuviera funcionando desde la no necesitar,
desde la no necesidad, entonces estaría en más permisión por lo que ella elegía. Y llegué como a eso hasta cierto punto, cuando ella a la larga se mantuvo sobria por todo el tiempo, pero entraba a lo bipolar y ahí ya no le podía echar la culpa a las drogas y el alcohol. Esa era la ironía. Entonces aquí estaba ella luchando con estar en un episodio y realmente peleando de que estaba en un episodio bipolar. Y lo que aprendí con las herramientas de hablando con las entidades, pero dentro de Access Consciousness, de hecho voy a hacer una llamada con Sharon Ahara, que se llama Trastornos Mentales. Creo que vamos a hacer una llamada mañana gratuita y después vamos a tener una clase. Pero tenía muchas capacidades que no había ningún área de juego para poder desarrollar esas capacidades para tener facilidad con ello. Entonces, a la larga decidió suicidarse, no porque estaba en un estupor alcohólico, sino porque su conciencia estaba tan exaltada que no sabía cómo manejarlo. Y las cosas que utilizábamos, dejó de hacer Alcohólicos Anónimos, dejó de hacer los 12 pasos porque las personas en la iglesia le decían, ahora que tienes al espíritu, e incluso puedes empezar a tomar si quieres de nuevo. Entonces eso empezó a como meter eso en su cabecita y empieza a acumularse y empieza a crear todos estos insanias que empiezan a estar en su mundo. Es como todo, esta es conversación a la que podemos entrar, pero al final del día, para la persona del otro lado, ¿qué estás dispuesto a recibir? ¿Qué contribuciones estás dispuesto a recibir de la vida, de un poder más alto o del universo, de la conciencia, como le quieras llamar? Que en donde tú puedas realmente no necesitar y que no tengas gente que las personas te necesiten para ser validado. También no necesitar, pero empezar desde un espacio de conocerte a ti y el espacio desde el cual eliges. Porque una de las cosas por las que estoy tan agradecido por este camino, dice Brandon, es conocerme a mí muchísimo mejor y saber en dónde estoy eligiendo cosas estúpidas del el espacio del que lo elijo, pero también en donde soy brillante. Y como decía, esta cosa de, si vemos el tema del necesitar, es algo enorme. Tener que básicamente todo en tu vida sea una necesidad en lugar de qué puedo elegir y qué puedo recibir. No es solamente para mí, porque he tenido tanto de eso, pero para mí no solamente ha sido como de, voy a soltar la necesidad, porque eso todavía es funcionar desde esta realidad de fantasía como si realmente lo fuera a elegir. Lo que tuve que hacer para mí, y apenas estoy empezando esto en tantas áreas, pero estar dispuesto a realmente caminar por las áreas en las que las tengo. O sea, estar presente de decir, wow, tengo tanta necesidad de esta persona, o tengo tanta necesidad de alcohol, o tengo tanta necesidad de lo que sea que sea. Decir, ok, aquí está. Y de alguna manera como dar un paso hacia ello y estar presente con la energía de nuevo y utilizar la herramienta o lo que sea. Lo que yo hacía era, para mí, salirme de cualquier cosa es primero llegar a más. Entonces, caminar en eso, digamos, con una persona, si tienes a alguien en tu vida que está, no sé, lo que sea, creo que todos podemos relacionarnos con esto de necesitar a alguien en nuestras vidas, pero en lugar de decir, ok, voy a soltar eso, voy a entrar a ver lo que realmente es, porque lo que yo descubrí es que nunca es lo que piensas que es. Incluso con algo como eso, quizá entres a alguien de, wow, tengo esto en donde decidí que no puedo perder a esta persona o no puedo vivir sin ellos, no puedo funcionar sin ellos. Y cuando te adentras a eso, es como, eso no, para empezar. Eso era algo que esta persona tenía, mi madre, mi padre. De hecho, tienen mucho cariño entre ellos. Y entonces das otro paso hacia allá y como, wow, llegas a más permisión de ello y con eso, y estoy hablando por mí, pero con un tema más amplio, empiezas a ver lo que es, que empiezas a ver lo que realmente es, que no es lo que tú juzgabas que era.
Si es que hace sentido. And I'm speaking for me, but kind of more of a broad thing with this is you begin to see what it actually is that ¿Algo más? that you begin to see what it actually is that it ¿Tenemos alguna it pregunta o portrays it alguien? as, Right. if that makes sense. Yeah. Porque sé que mucha gente se está quejando del problema en la casa y pasan todo el tiempo Anyway, tratando de ver cómo resolver el problema. Like, does anybody have any questions? Es parte de excluirse a sí mismos de toda la ecuación, ¿no? A lot of them are complaining about Entonces, no sé, pero si alguien tiene preguntas in the respecto a eso. household, right? Pero eso es enorme. Incluso la pregunta de qué elección me estoy tomando que está creando esto the problem, es, while sort of like si excluding yourself in es, the whole entire equation. estás atorado en algo, And so, yeah, I don't know, but if anybody siempre es una elección que estás eligiendo de responder de esa and manera. that's huge. Even the question of what choice am I making Hay una pregunta, ¿puedes hablar más acerca de is estar dispuesto a ser perfecto? ¿Qué es if you're stuck in something or trapped by pues something cuando or tienes having este something ideal, wrong, digamos, de mantener a there's la always a familia choice that junta you're making to y respond de salvar a... in Y muchas veces el there is a adicto question here. utiliza Can you please tell a little bit la more forma en la que tú eres o la forma en la que estás about funcionando wanting to be perfect? como una razón y justificación. Pues tú me hiciste esto, entonces yeah, you know, voy it's a like tomar. when you O tú have eres el que this está ideal, creando estrés, let's say entonces for me your puse a family beber. Entonces te right? acuso Or to save someone. And a lot of de times the addict will pensar use, let's say, hacer the esas way cosas you are, para que van a the way estar, you're que functioning, estén felices para que no les den and ganas de beber. justification. Well, you did this Entonces es to constantemente make tener que it estar right. You're the one perfecto para, creating stress para in que their no life. terminen eligiendo eso, pero no So puedes they'll actually desafiarlo. Van a use elegir ellos lo que so van a that elegir. you Algunas veces tiene que ver con que tú eres molesto y algunas veces no. those things, so they will be El happy adicto es un adicto porque es adicto. drink. Ya sea que tú estés en su vida o no, ellos de todas addict. maneras estarían You know, abusando de because esta sustancia when you o come to bebida o lo que sea. is that Pero al mismo tiempo you gotta es muy choose. valioso que And voltees a ver sometimes it has to do cuál with es tu you being a historia, mother, por ejemplo, and con las sometimes personas it's con las que just tienes with citas. Si the eres addict una madre simply because they're an addict, right? o So whether you were in their life or not, they would still be using and doing their thing. no But at the same time, it's important. It's very valuable for you to look at your part. Look diferente, at your pero history. al final es lo mismo. Look at your Tienes history que with hacer the cosas. people you. I mean, if you're a mother and it's your child, this is, or a father and it's your child. It's a little bit of a different conversation. Como But padre, it's the same es thing. realmente cuando ya has I pasado mean, por I eso y always número encourage dos, cuando people estás to choose them. funcionando Otherwise, desde El what's the worst Salvador. that Lo you can peor que do is puede be pasar inspired con un to padre change it. es And you know si what? su hijo se Some muere choices antes que they ellos, may ¿no? die. Entonces, Well, and es that's not difícil. easy as a Y parent. It's en because muchas when juntas, you've already been through it, and number two, when you're functioning from the savior thing, because like the worst thing that could happen to a parent la is if their child dies before them, right? otro lado And es entre it's tough. And so like a ellos. lot of these meetings that they have, like in these Pero Al-Anon meetings, cuando it's like estás juntos, those meetings are actually for the people that are on the other side of que it that work the 12 steps as well. no And it's tengamos la tough. alergia a la sustancia, pero igual estamos igual de locos. Así es que podemos hablar acerca de dónde estamos nosotros locos y crear las posibilidades aquí para poder hacernos la vida más fácil para la persona que está teniendo problemas. Entonces, fue interesante porque no era acerca de posibilidades, era más acerca de conmiserarnos. Y no digo que todas las juntas sean así. Yo discutir o hablar acerca de posibilidades. Al final del día es acerca de que tú crees el espacio para que el adicto elija vivir o morir. Y sé que eso es una elección terrible en sí misma, especialmente cuando es alguien a quien amas, pero de todas maneras, elegir. Así es que mejor estar en permisión de eso. Y seré honesto, tuve que ver que ella elija cuando se enfermó la última vez, antes de que se suicidó. No fue por el alcohol esta vez, realmente fue lo bipolar y toda la locura de pensamientos, sentimientos, emociones que la consumían, la psicoterapia, la hospitalización, nada de eso funcionaba. Es como ya no puedo vivir con eso. Espérate tantito más, sé que es cuando encontré las barras de Access Consciousness después de que ella murió, que
le ayudó a o sea, le ha ayudado a mucha gente que tiene pensamientos suicidas. Pues me pregunto cuánto ella eligió de la manera en la que era lo que ella necesitaba llegar. Bien. Y lo mismo con cualquier otra persona que está lidiando con alguien. O sea, incluso eso como un reconocimiento de que lo están eligiendo de la manera en la que ellos necesitan elegirlo para llegar a lo que sea que ellos necesiten llegar. Y yo tuve la estaba medio Yeah, and the same with anyone out there. algunas cosas que estaban relacionadas, pero reconozco de, sí necesitaba elegirlo de esta manera, necesitaba ser así de destructivo, necesitaba de ser así de argentino, I mean, I had this ser, Facebook live I did with him where I was kind of hacerlo tan público de stuck una in manera, still stuck in stuff with it, and just that as an acknowledgement me where I vale was de like, yeah, hablar de I una manera, actually did need to choose it that way. destruir una imagen, ¿no? Pues es una manera, nunca se That presenta de unkind. la manera I en la que needed to be that, me- que public. yo For pedí me, that being that public, por well, años there was no way of getting away from it. It was the world knows about it now. You might as well, imagen y talk about what definitivamente way no to se blow up presenta the de la manera en la que piensas. Pero quiero decir una cosa más acerca de la permisión. Espera, espera, dice Anthony, porque esto es brillante. Se te olvidó preguntar con total facilidad. Pedirlo con total facilidad. Es aprender las cosas a la mala. Esa es una de las cosas. Hablamos acerca de conocerte a ti mismo y yo conocí esos. Y esa es una de las maneras en las que he elegido mi vida, es déjame hacerlo la difícil para poder demostrar que ya lo entendí. Wow. Déjame tomar la ruta más larga para llegar a algo. Tienes mucha conciencia de ti mismo. Pero lo que quería decir acerca de la permisión, porque en mi mundo leí el libro de cómo convertirte en dinero cuando Brad dijo, sí, you get a lot of awareness about yourself. But there was one thing I wanted to say about this. de ser interesante punto de vista y llegar a la permisión, When I read it in the How to Become Money Workbook, una que when tiene Raz problemas said de dinero, ¿no? he was. Ah, So if no, you haven't heard qué about it, interesante. get it because it's No, great. eso no era la parte de la cual quería hablar, era la parte de When he's talking about en interesting donde point of view and getting to mis, allowance, there was this guy in there asked the question, and he's talking about a money problem, right? si alguien viene con un punto de vista, Oh no, actually, tú los estás intimando a beber o están viviendo por tu culpa y tú estás alineando no solamente a ti a ti, pero también a ellos los atoras en ese mismo punto de vista. Entonces, al hablar y con la que he estado más presente con interesante punto de vista, que tengo este punto de vista con todo, pero al hablar de eso desde este otro lado y lidiar con los actos, es interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que ellos necesitan elegir eso, interesante punto de vista con cada punto de vista que surja, que tú también tienes algo, porque son esos puntos de vista que no solamente te mantienen a ti atorado, sino también atoran a la otra persona. Y estoy medio diciendo que tengan un sentido de cuál es mi rol en esto, porque al buscar libertad en esto, sé que es la única manera en la que las personas van a llegar a ello. Es qué elección estoy tomando que está creando esto. Sí, y es una pregunta brillante, la disposición de realmente ver cuál es tu rol que crea las posibilidades para que finalmente vayas más allá. Y alguien acaba de preguntar, todo esto aplica a las cosas a las que somos adictos, pero que no son al alcohol, sociales, quedarte en la zona de confort, etcétera. Estamos hablando de definitivamente más respecto con lo que tú sigas, estás eligiendo estar menos presente en tu donde yo elijo cosas, por ejemplo, el acumulamiento en las personas en este desmadre con ratas, con mierda, y de alguna manera eso es cómodo para estas personas. También la adicción a las drogas, al sexo, si estás en el internet al punto en donde está consumiendo tu vida, cualquier cosa que esté consumiendo tu vida,
más allá de la razón. Es una forma y no de elección. Entonces, gracias. Eso quiero decir también. Entonces, a partir del 1 de octubre se llama Octubre Sobrio, no va a ser de drogas y alcoholes para cualquier persona que quiera encontrar eh, sobriedad de cualquier cosa, de voltear tu teléfono 24% de una relación de mierda, de si tienes problema con el alimento o las drogas, el alcohol. Pero el objetivo con esto es, elige una cosa y ve qué es lo que crea, estar más presente con ello por un mes. Gracias, amigo. Gracias, Anthony. Estoy muy agradecido por ti y eres un regalazo para el mundo. Gracias. Gracias, hermano. Hasta la próxima. Brilliant. So thank you, my friend. Yeah, thanks. I'm grateful for you, and you're just a gift. I Likewise. adore you. Thank you. Appreciate it. All right, brother. Thanks. Bye, everybody. Thanks, everyone.